Hola chicos, buenas tardes y dos situaciones. La primera es en relación a sus notas. No me están subiendo notas completas, entonces ya se las había mencionado en alguna otra ocasión, entonces es para que lo tomen en cuenta, no nada más para que lo escuchen y listo, ¿ok? Y pues nada, otra situación es que a partir de aquí inicia nuestra segunda unidad, nuestro segundo parcial, es decir, nuestro examen corresponde hasta lo visto a la clase pasada, ¿vale? Entonces, para que hagas tu división de manera correcta, de donde iniciamos con nuestra segunda unidad. El nombre de esta segunda unidad será Principales teorías sociológicas en la investigación de un problema social. Este es entonces el nombre de nuestra unidad y el nombre de nuestro tema es teorías, así nada más. A partir de aquí estaremos viendo las diferentes formas en las que se pueden estudiar fenómenos sociales y podremos ver cuáles son sus métodos de aplicación, ¿vale? La primera teoría que ha surgido a lo largo de la historia para poder explicar los fenómenos sociales se le llamó positivismo. Esta teoría del positivismo es la primer propuesta ya de manera sistemática, primer propuesta sistémica para explicar la sociedad y sus cambios. Recuerden que hubo una época en la que hubo una serie de cambios sociales, económicos, políticos, con base a dos grandes fenómenos que fueron la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Entonces, a partir de ahí, no es que no se haya estudiado la sociedad anteriormente, sino que se le tomó mayor importancia. Entonces, el positivismo fue esa primer propuesta. Los exponentes principales de la teoría del positivismo fueron Saint-Simon, quien vivió del año de 1770 a 1825, y el padre de la sociología, que inicia también con esta. ¿Quién es el padre de la sociología? ¿Lo recuerdas? Si dijiste Augusto Comte, estás en lo correcto. Ya tendrás una pregunta buena para el examen. Él vivió del año de 1798 a 1857. Son dos de los exponentes principales de esta teoría del positivismo. ¿Cuáles fueron las ideas sobre las cuales se basaba esta teoría positivista? Ideas. En primer lugar, liberaba a los intelectuales de los límites que imponía el pensamiento religioso. Es decir, si la Biblia o la doctrina religiosa decía que algo era así, no había mayor forma de refutarlo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si estaba escrito ahí es porque así era. No obstante, ya cuando inicia la teoría positivista, ellos inician a decir, es que no podemos apegarnos precisamente a lo que diga el pensamiento religioso, necesitamos ver un poco más allá. Y empezaron a dejar a un lado esos pensamientos y buscaron más allá, el conocer realmente qué había sucedido. Otra de las ideas principales de la teoría
positivista es que planteaba conducir el cambio social de forma ordenada. Es decir, los cambios que se iban a originar en la sociedad a partir de estas nuevas ideas iban a ser de esta forma, no basándose en rebeliones o en huelgas, en peleas o como quieras llamarle, ¿vale? Simplemente de una forma más intelectual. Otra de las ideas es que buscaba centrarse en el análisis de fenómenos sociales pero aquí iba a utilizar una de las herramientas básicas de todo tipo de conocimiento, que era del famoso método científico. Es decir, toda idea, toda teoría, todo conocimiento que arrojase esta teoría positivista iba a estar plenamente fundamentada y con bases 100% científicas. Dentro de esta teoría positivista destacan principalmente las propuestas del padre de la filosofía. Las propuestas de Comte se establecieron para tratar de explicar cómo fue evolucionando la sociedad a través de lo largo del tiempo. A esta teoría o esta propuesta se le llamó de esta manera. Teoría de los tres estados, obviamente de Augusto Comte. Como les mencionaba, ¿qué planteaba esta teoría de los tres estados? Simple y sencillamente la forma de evolución social a lo largo del tiempo. Él mencionaba que la sociedad había pasado por estas tres etapas. La primera etapa fue a través de algo que se llamó estado teológico. Según Augusto Comte, el estado teológico está fundamentado por sociedades agrícolas, y tienen un lapso en la cual estuvieron vigentes que fue hasta antes del siglo 1300, del año 1300. Es decir, del 1300 después de Cristo hacia atrás, todo eso es a lo que se le va a llamar estado teológico. ¿En qué se basaba esta sociedad agrícola? Era un sistema basado en la creencia de seres sobrenaturales o dioses inclusive, los cuales habían creado al mundo tanto social como físico. Según este estado teológico, es aquel momento en el cual las personas basaban únicamente su conocimiento en razón de la fe y en razón de este tipo de seres, ¿sale? En la creencia de seres sobrenaturales o dioses. Entonces, estos dioses habrían creado prácticamente todo, tanto el mundo social
el mundo físico, etc. Otra de las características de este estado teológico era la unidad básica económica, que estaba representado principalmente por la familia, ¿sale? Lo mismo que su política. La unidad básica, tanto económica como política, estaba representada a través de esta figura, a través de las familias. Su organización era meramente militar. Y su sistema jerárquico estaba basado en la opresión, es decir, estaba basado principalmente en la ley del más fuerte. El que era el más fuerte, el más hábil, era quien sometía a las personas más débiles. Lo que vas a realizar aquí será dibujos acerca de este estado teológico. La mayoría de los dibujos que vas a encontrar de este tipo de situaciones son en sociedades primitivas, es decir, personas con palos o personas con casas de madera o ese tipo de situaciones, ¿sale? Entonces, dibujos acerca, puedes recortarlos también, que representen este tipo de sociedad, ¿sale? Mínimo 3, 4 imágenes, características de ellas. Una donde representes la organización militar, por ejemplo. Otro donde representes la unidad básica, que es la familia, acerca de la agricultura, etcétera, ¿vale? Lo mismo vas a realizar con los demás estados que iremos mencionando, ¿vale? El segundo estado es el estado metafísico. Ese estado metafísico obviamente parte del año 1300 después de Cristo y según Augusto Comte dura o tiene una vigencia hasta el año 1800. Dentro de las características de este estado metafísico iniciamos con la relación a su creencia. La creencia en el estado metafísico de Augusto Comte es basada principalmente en fuerzas abstractas. E impersonales. Ya no nos íbamos a establecer o realizar como método de creencia a un Dios o a un ser supremo, sino aquello que está a nuestro alrededor, pero que no podemos concebir como algo de manera, no real, sino algo de manera personal. Es decir, por ejemplo, la naturaleza no es como que podamos personificar a la naturaleza es todo. Por ende, a eso se refieren estas fuerzas abstractas e impersonales, ¿vale? Cuestiones relacionadas a cuestiones que existen pero que no podemos personificar. Otra de las características es el Estado empieza a cobrar fuerza ante el poder espiritual. Ya las personas estaban más preocupadas por lo que sucedía aquí en el mundo terrenal que lo que podía pasar en el mundo espiritual. Cuestiones de impuestos, cuestiones de tener una casa, tener el alimento necesario para el día a día, y empezaban a olvidarse de situaciones extraterrenales. Y por último, recuerda también tus imágenes, tus dibujos, lo mejor posible, ya sabes. Y empezamos con el tercer estado, que es el estado positivo.
Este estado positivo son aquellas establecidas al año 1800, lógicamente es cuando termina el anterior. Se basa principalmente en las leyes científicas. Ya no vamos a creer aquello que no podamos comprobar, y estas leyes científicas son aquellas que van a regir al mundo. Y como forma de comprobación o como forma de establecer un método para poder cuantificar lo que está a nuestro alrededor, haremos lo que es el uso de la medición y principalmente la razón. Ya no vamos a enfocarnos a cuestiones espirituales o a cuestiones de fe o cuestiones de ese estilo. Ahora todo va a estar enfocado en cuestiones de la razón. Nosotros estamos viviendo lo que sería entonces un estado positivo según Augusto Comte. Esta teoría de los tres estados planteaba que para pasar de un estado a otro se tenía que pasar por un periodo de crisis. Es decir, para poder pasar de el estado teológico al estado metafísico, la sociedad debió haber sufrido un cambio muy brusco o una situación muy alarmante para que se diera el renacimiento hacia un nuevo estado. ¿Vale? Hasta aquí la dejamos con las teorías de Augusto Comte. Recuerda realizar tus últimos dibujos del último estado y nos estamos leyendo por WhatsApp.